Seguimos en nuestro estudio del libro Netzach Israel del Maharal de Praga, segundo capítulo. Estábamos viendo la explicación del Maharal a lo que dice la Gemara, de que el Yetzer Hara incita de manera especial a Bnei Israel, justamente por su nivel y su categoría espiritual. Y dentro de Am Israel justamente busca a los Talmidei Jajamim, a los sabios de Israel. ¿Qué? Entonces, ya explicamos dos motivos que el Maharal al final dice que se pueden definir como un solo motivo en el fondo, que por qué Bemet el Yetzer Hara justamente persigue, incita, estimula justamente al pueblo de Israel a pecar más que a otras naciones. Entonces, la primera explicación es justamente por el nivel elevado de nuestro pueblo. Entonces, eso se considera de que aquí hay una criatura, una creación divina que sale de la regla, que sale de lo natural, y por eso justamente el Yetzer Hara busca nivelar y provocar de que aquello que sale del orden natural, que aquello que es excepcional no sea excepcional, sino que sea parte de la regla normal de la existencia. ¿Okay? Entonces, por eso, cuando el pueblo de Israel lo consideramos un pueblo que tiene un alma divina, un nivel especial, que es diferente a toda la existencia, el Yetzer Hara busca de que no haya diferencias, que no haya algo extranatural, que no exista una criatura sobresaliente. ¿Sí? Podríamos decir de que el Yetzer Hara constantemente busca transformar a lo metafísico en físico, a lo divino en mundano o normal, y por eso esa es la dirección del Yetzer Hara, justamente a Israel. A esto agrega el Maharal la segunda explicación, que el pueblo de Israel es el pueblo que está más cerca del nivel de la perfección, pero justamente por estar cerca del nivel de la perfección, pero no puede llegar a la perfección absoluta, entonces ahí encontramos una imperfección. Algo que básicamente, como no es posible que realmente se manifieste la perfección absoluta dentro del pueblo, entonces por ese motivo ahí es que se apega el Yetzer Hara a ese punto de imperfección, y en el momento que él encuentra la grieta para penetrar, entonces logra que esa grieta sea grande y se transforme en una gran imperfección. Eso es básicamente lo que hace el Yetzer Hara. Y por ese motivo el Yetzer Hara no estimula y no intercede en el mundo de las naciones en ese nivel, ¿okay? No porque no tengan Yetzer Hara, sino porque como el nivel no es tan elevado, no es tan perfeccionado en ese aspecto espiritual, entonces podríamos decir de que como estamos hablando de un nivel mediocre, entonces el Yetzer Hara dice, bueno, aquí no es necesario intervenir, ya que de cualquier manera la situación es mediocre o es baja en su nivel, y por eso busca el Yetzer Hara justamente, ¿sí?, el defecto dentro de nuestro pueblo. Muy bien. Y luego pasa el Maharal a hablar de los sabios. Entonces, ¿por qué ahora dentro de Am Israel viene el Yetzer Hara y justamente quiere provocar la caída de los Talmidei Jajamim?
dentro de Am Israel, que en general se considera el pueblo de Akadosh Baruj Hu, el Yetzer Hara tiene su preferencia. Dentro de las naciones, la preferencia del Yetzer Hara es la búsqueda de la caída de Bnei Israel. Pero dentro de Bnei Israel, ¿a quién busca más el Yetzer Hara? ¿A quién le quiere provocar la caída? Justamente a los sabios. Entonces, esto es muy semejante a lo anterior. Que Advarim Elokim, las cosas que son divinas, Einam Mishlemut Raui Lahem, no llegan a su perfección absoluta. O sea, el hombre, como dijimos, Am Israel, como pueblo divino, es el pueblo que está más cerca de la perfección por su conexión con Akadosh Baruj Hu. Pero el hecho de vivir aquí en el mundo terrenal, en el mundo físico, eso provoca que haya una imperfección, porque no somos perfectos de manera absoluta. Si eso fuera lo que sería Am Israel, entonces seríamos ángeles, no seríamos personas. Entonces, ¿najón? Tenemos un potencial divino, tenemos un alma divina, pero tenemos una cáscara, y la cáscara es el cuerpo, y el cuerpo es lo que provoca esa imperfección dentro del interior que es divino. Y ahí es donde se quiere apegar el Yetzer Hara. El Yetzer Hara se quiere apegar a ese punto de imperfección dentro del gran nivel que tiene Am Israel. Cuando el Yetzer Hara se quiere enfrentar con el Talmid Jajam, básicamente estamos en la misma situación. Porque el Talmid Jajam es un hombre que dentro de Israel es el que más categoría tiene, es el que más conocimientos de Torah tiene, es el que más cercano a Kadosh Baruj Hu está. Pero justamente por ese motivo, por cuanto que está tan arriba, entonces está muy arriba, pero tiene un punto en el cual no es absolutamente perfecto, y ahí es otra vez donde el Yetzer Hara busca, ¿sí?, el tropiezo y la caída del Talmid Jajam. ¿Por qué? Porque en ese punto donde falta la perfección, en esa grieta que la denominamos, es donde puede penetrar el Yetzer Hara y ahí provocar no una pequeña grieta, sino una gran grieta. En el momento que eso se empieza a agrietar, se empieza a quebrar, entonces se puede quebrar de manera total y mucho más fuerte. Pero eso es gracias a ¿qué? Gracias a la grandeza. Cuanto más grande, la caída más fuerte. Por cuanto que este mundo es el mundo de la naturaleza y las cosas divinas en él no están en la perfección. ¿Por qué? Porque tienen algo de natural, tienen algo de físico, material, y eso es lo que les provoca la imperfección. El momento que hay algo que tiene un cierto nivel de jizarón, de imperfección, ahí es donde viene a apegarse el mal. ¿Sí? ¿A dónde van las moscas? Jajamim dicen que el Yetzer Hara es como una mosca. ¿Sí? ¿A dónde van las moscas? Dentro de una casa, todo está limpio, impecable. ¿Qué lugar busca la mosca? ¿Ah? ¿Ajá? ¿Cómo encuentra la basura? Toda la casa está limpia, ¿sí? Todo brilla. Pero justamente el tacho de basura o la bolsa donde hay un poco de basura es ahí a donde, o sea, dentro de la gran perfección, ¿qué es lo que busca? La imperfección. Dentro de la gran perfección del Talmid Jajam, ¿a dónde busca el Yetzer Hara incorporarse? En su punto imperfecto. En otras palabras, el mal persigue el mal. Lo imperfecto persigue lo imperfecto. Pero hay muchas cosas imperfectas, Najón. Pero en donde brilla más
la imperfección? ¿En algo perfecto o en algo que es en sí mismo todo imperfecto? En algo perfecto, ¿no? Sobresale. Entonces dice el Maral, no me preguntes en qué beneficio hay. Entonces dice el Maral, entonces si el Yetzer Hara se mete con Am Israel y no con las naciones del mundo, entonces todas las personas de las naciones del mundo, todos tendrían que ser tzadikim, porque no tienen Yetzer Hara. ¿Mejor? Eso es lo que tendría que suceder. ¿Ah? Pero si el Yetzer Hara no se mete con ellos y no se involucra con las naciones, entonces tendrían que ser todos tzadikim. ¿Sí? No tendría que haber corrupción en Sudamérica y todos tenían que ser no solamente que no toman del motín, sino que agarran de su bolsillo y le dan al pueblo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué es así? ¿Qué? ¿Quién se Shela? Dice el Maral, no, es de lo Shela. No es pregunta. Otra vez. En el momento que estamos diciendo que las naciones, que los idólatras, básicamente están en ese nivel bajo o mediocre de idolatría o de alejamiento de Hashem, en las naciones del mundo, en los pueblos que van detrás de la idolatría, que van detrás de la corrupción, entonces el mal es como algo innato, como algo natural, el actuar de esa manera. Hay un mal que es externo y hay un mal que es interno. Hay un mal que es adherido y hay un mal que es natural. ¿A dónde se adhiere el Yetzer Hara? No al mal que es natural, porque ahí, ¿para qué va a gastar su tiempo? Jabal al Azman. Él ahí tiene bip, él ahí tiene, ¿cómo se dice? ¿Sí? Tiene constancia, él ahí no tiene que involucrarse para provocar la caída. La caída es como un hecho consumado en esa existencia. ¿En dónde el Yetzer Hara tiene que provocar caída? En los que están alto. En esos tiene que provocar la caída. Esa es la diferencia que hay entre Israel y los idólatras. Que Israel, mitzatchem beshlemut, Am Israel, por cuanto que es un pueblo, ¿sí?, de perfección, de Torah, de Kedushá. Entonces, para que pueda caer, tiene que venir una fuerza externa y provocarle la caída. ¿Quién es la fuerza externa que le provoca la caída? El Yetzer Hara. Raka Yetzer Hara mitgareh bahem. Pero es algo externo. Así explican la diferencia, ¿sí? Umedio tamel Hara, y eso es lo que le provoca al Ra. Para que Am Israel peque necesita que se le adhiera de manera externa algo negativo que le provoque y que lo incite al mal. Por su naturaleza, el pueblo de Israel no va a pecar. Para que peque, para que se aleje de Hashem, necesita algo externo, algo que esté en la superficie que le provoque el pecado. Y de esa manera va a caer en el mal. Pero no está dentro de ellos. No es algo natural. Jajamim dicen que Am Israel es un pueblo por naturaleza, bondadoso. Gomlei Hasadim, Rahmanim, piadosos, misericordiosos, Baishanim, vergonzosos. Entonces, si un Yehudí no actúa de esa manera, es porque se le metió algo externo que provocó que ese no sea su comportamiento. Un Yehudí por naturaleza tiene que ser bondadoso, tiene que ayudar. Esa es su naturaleza. Y por eso cuando vemos que Am Israel no actúa de esa manera es porque el pecado provocado por el Yetzer Hara es lo que le provoca esa caída y que ese comportamiento no se manifieste. Pero en las naciones, en las naciones,
en las naciones idólatras, esa imperfección no es algo que lo adquieren de la superficie, sino que es algo que existe en ellos. Y no es algo casual, no es de que viene una fuerza que la llamamos el Yetzer Hara a provocarles esa caída. Esa es la diferencia que dicen Jajamim en la historia de la salida de Egipto. Bnei Israel estaban en Egipto. Y según lo que vemos, el pueblo de Israel llegó a niveles de asimilación muy fuertes, de idolatría, hasta tal punto que dice la Torá, Bajamushim alu Bnei Israel, solamente 1/5 de Bnei Israel logró salir de Egipto. O sea, 1 de cada 5 Yehudim salió, los otros 4 murieron, según lo que explican Jajamim, en la plaga de la oscuridad. Eso es los 4 que salieron. ¿Qué pasa con el 5 que sí salió? Aparentemente todo en orden. Kulam tzadikim, todos tzadikim, todos kedoshim. Entonces Akadosh Baruj Hu, antes de que Bnei Israel salga de Mitzrayim, les ordena agarrar un cabrito, la idolatría de Egipto, sacrificarla, tomar la sangre, ponerla en las jambas de las puertas, en el dintel, para que cuando venga Makat Bejorot, la plaga de los primogénitos, que Hashem saltee, todo, preguntan Jajamim, ¿acaso Akadosh Baruj Hu necesita un semáforo para saber dónde hay un primogénito hebreo, un primogénito egipcio? Ese acto fue para nosotros, no para él. Y por eso Bemet dice el pasuk, Ve'aya Adam lachem leot, y será la sangre para ustedes como señal. Y de ahí se aprende que ¿en qué lado de la puerta pusieron la señal? ¿En la parte de afuera o en la parte de adentro? En la parte de adentro. No en la parte de afuera. El pasuk dice, Vaya Adam lachem, y será la sangre para ustedes. ¿Quién tiene que ver la sangre? No él, ustedes. Entonces de ahí se aprende que la señal del Corban Pesaj era para nosotros, no para Kadosh Baruj Hu. Esa es una. 2, de ese pasuk también se aprende que la señal era de ellos. Stomeret, en el dintel y en las jambas de las puertas de Bnei Israel al salir de Egipto hubo 2 tipos de sangre, no uno solo. Un tipo de sangre es la sangre del cordero, del Corban Pesaj, pero había otra sangre. ¿Cuál? Del Brit Milá. Stomeret, para poder comer el Corban Pesaj hay que tener Brit Milá. La Torá dice que una persona que es Harel, ¿sí?, que no se cortó el prepucio, que no se hizo Brit Milá, no puede comer Corban Pesaj. ¿Cómo? A un Yehudí que no tiene Brit Milá le va a interesar comer Corban Pesaj? Sí. Hay un ejemplo donde un Yehudí quiere hacerse el Brit Milá y lo tiene prohibido. ¿Cuál es el ejemplo? Inemuel. ¿Ah? Najón, un Yehudí que está enfermo. Nació y tiene una enfermedad crónica en la sangre y no puede hacer Brit Milá. Dicen Jajamim, Shemetu echad mehamat Milá. Una persona, una señora, una mujer tuvo un hijo. Le hicieron el Brit Milá, se murió. Nació su segundo hijo, le hicieron el Brit Milá, se murió. Nace el tercer hijo, no se le hace el Brit Milá. ¿Por qué? Porque canira que aquí hay algo genético que mata al bebé. ¿Cómo va? Si se sabe que es por el Brit Milá. Entonces, ese bebé no se hace Brit Milá, no porque no quiera hacerse el Brit Milá, sino porque no puede hacerse el Brit Milá. ¿Va a poder comer ese niño cuando crezca el Corban Pesaj? ¿Sí o no? La Torah dice, Vejol Arel lo yojalbo. Un Arel no puede comer Corban Pesaj. Entonces, ¿va a poder comer o no va a poder comer? ¿Ah? No puede. No puede. Asur de Oraita no puede comer Corban Pesaj porque no tiene Brit Milá. Tov. Ya. ¿Qué tiene que ver eso con el Maharal? Seguimos. Salimos de Egipto.
llegamos a Yam Suf. Salimos de Egipto, llegamos a las orillas del Yam Suf. Dice la Torá, ¿sí? Moshe Rabbeinu hace el milagro, se abre el mar, y dice la Torá, Ve'amayim laem chomá miminam umismolam. Y las aguas se hicieron para ellos una pared, una jomá, a su derecha y a su izquierda. Muy bien. Dicen Jajamim, la palabra jomá es como muralla, ¿sí? Dos murallas de agua. La palabra jomá en la Torah está escrita sin vav, ¿sí? Se lee como vav, como jolam, jomá, pero está escrito het mem hei, que sería gemá. Más de gemá, dicen Jajamim, ira, enojo. Cuando Bnei Israel está por pasar el Yam Suf, las aguas están enojadas. ¿De qué? ¿De qué están enojadas? Primeramente que Akadosh Baruj Hu, en lugar de dejarlas fluir, las transformó de líquido en sólido, ¿sí? Entonces, hacer de líquido sólido es muy molesto, ¿sí? Porque el líquido tiene libertad, se puede expandir, de ir para acá y para allá. Me hace sólido, estoy ahora plantado aquí como una muralla, ¿sí? No me molestes, Akadosh Baruj Hu. Eso es un invento mío. O sea, el segundo, el verdadero motivo, dicen Jajamín que ¿por qué se enojaron las murallas, las aguas del Yam Suf? Porque cuando empezó a pasar Bnei Israel, ¿qué olieron las murallas? ¿Qué olieron las aguas? Idolatría. No solamente la olieron, hay quienes dicen que Bnei Israel pasó el Yam Suf con idolatría, con un pesel, el pesel de Mijá, con una idolatría, mamash dentro del Yam Suf. Entonces dijeron Jajamim que las aguas del Yam Suf dijeron, rega, aquí está pasando un pueblo idólatra, y detrás de ellos los vienen persiguiendo un pueblo idólatra. O sea, nosotros ya sabemos cuál es tu plan, Akadosh Baruj Hu. Tú ahora los quieres dejar pasar a estos idólatras, y cuando vengan los detrás, que también son idólatras, los vas a ahogar. Maevdel, ¿qué diferencia hay? Alalu de Avodah Zarah, Alalu de Avodah Zarah. Estos son idólatras y estos son idólatras. Entonces, ¿por qué tú salvas al pueblo de Israel con su idolatría y a los egipcios con su idolatría los ahogas? No es justo. Así se quejaron las aguas en contra de Akadosh Baruj Hu. ¿Cuál es la respuesta a este argumento poderosísimo? Lo que dice el Maharal. ¿Por qué los egipcios hacen idolatría y por qué los hebreos hacen idolatría? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es la misma idolatría? ¡No! La idolatría egipcia es innata, es natural, viene de ellos. Ellos son idolatría, son idólatras por excelencia. Esa es su naturaleza. ¿Por qué hacen idolatría Bnei Israel? Porque fueron influenciados por los egipcios. Es una idolatría adquirida, no natural. Eso es bediuk lo que dice el Maharal. El Yetzer Hara depende de dónde viene. En las naciones idólatras, el Yetzer Hara crece y se desarrolla en tierra fértil. Está en su ambiente natural. Pero cuando entra en Bnei Israel, entonces él ahí se encuentra en un ambiente que es contrario a su fertilidad, pero le gusta atacar ese ambiente. ¿Por qué? Porque en el ambiente natural, ¿para qué me voy a meter? ¿Para qué voy a perder el tiempo? Yo tengo que buscar, ¿cómo se dice? Un edgar. ¿Cómo se dice un edgar? Tengo que buscar un
como una prueba, algo especial, algo diferente, algo donde yo pueda realmente ganar, ¿cómo se dice? La lotería, ganar una fuerza divina que le provoco la caída, que le provoco Bediuk. Tomeret el Maral entiende que el Yetzer Hara no se involucra en las naciones porque no le es un reto. No le es un reto. ¿Dónde está el reto? En Am Israel. Y es un reto que el Yetzer Hara lo busca. ¿Por qué? Porque sabe que es difícil, pero no es imposible. Es como Amalek. Amalek. Nosotros tenemos mitzvah de aniquilar y borrar de la faz de la tierra a Amalek. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Amalek? Amalek no fue a luchar en contra de otros pueblos, porque dice, no, eso no vale la pena. Rega, pero te vas a meter aquí en agua hirviendo. No, me voy a quemar. Pero los voy a enfriar. ¿Sí? Los voy a entibiar. El reto de Bnei Israel es atractivo, es llamativo, vale la pena. Y dice el Maharal, y cuando es un Talmid Jajam, wow, qué atractivo, mucho más todavía, eso ya es platino. Mucho mejor. No solamente, ¿sí? El Yetzer Hara busca el Kodesh. No solamente busca la impurificación del Kodesh, que busca el Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim. Y por eso dicen Jajamim, ¿sí? Estamos ahora cerca de Tisha B'Av. ¿En qué lugar el emperador, según lo que dicen Jajamim, Nebuchadnezzar, agarró, o Tito, agarró una mujer y se acostó con ella? ¿En qué lugar? No en cualquier lugar del Bet HaMikdash. ¿En cuál? En el gran lugar, en el lugar más poderoso energéticamente hablando de Kedushá del mundo, en el Kodesh HaKodashim, donde en ese Kodesh HaKodashim los Krubim representan la Kedushá de Am Israel y de Akadosh Baruj Hu. En ese mismo lugar agarra el Sefer Torah como su alfombra y ahí se acuesta con esa mujer. Y aquí el Maharal trae un ejemplo muy interesante para entender esto. Que es un ejemplo que a su vez necesita un ejemplo, pero vamos a ver. Pero, Rab, el ejemplo que acaba de dar es porque ya estaba ese lugar profanado. ¿Ah? No hubiera sucedido lo de Tito. Zenajón. Es decir, ya el Yetzer Hara ya había entrado. El Beit HaMikdash ya estaba por Najón. Pero ese es el ¿pero por qué? ¿Por qué justamente ahí, en el Kodesh HaKodashim, te acuerdas? ¿Qué? ¿Faltan lugares en el Beit HaMikdash? ¿Faltan lugares en el Beit HaMikdash para hacer adulterio? No tenía sitio por ahí para hacerlo. No tenía sitio para hacerlo. ¿Sí? Najón. Tenía miles de sitios. Mashal lema davar dome. ¿A qué se parece esto? Dice el Maharal, el hombre tiene dos fuerzas. Una, el intelecto, y el otro, la vista. ¿Cuál es más fuerte? La vista. ¿Cómo? La vista. La vista, porque es lo que miro, es lo más rápido que miro, es lo que atrae. Otra Que lo vez. que mira el corazón desea. ¿El intelecto o la vista? La visión. O Boni ya le de otra manera. ¿Qué es más exacta? ¿La visión o el intelecto? La visión. ¿Por qué? Porque no miente lo que estoy viendo, es mi sentido más perfecto. Ya fe. ¿Y el intelecto qué? El intelecto piensa, ahí es cuando piensa ya si eso es bueno o es malo. La vista ve lo malo, ve todo. Ahora el intelecto lo define y separa. Podríamos decir así. El intelecto es subjetivo y la visión es objetiva. Lo que yo veo es lo que veo, es lo que hay.
Ulay no viste. Beseder, si no vi, no vi. Pero lo que vi, lo vi. Lo vi. ¿Sí? Eso es lo que vi. No hay discusión. La mente es subjetiva. Y por eso puede provocar errores. ¿Sí? El pensamiento. A veces una persona puede pensar cosas correctas, lógicas, y a veces puede pensar otras cosas. Entonces dice el Maharal, el sejel por un lado, el raciocinio, el raciocinio se puede equivocar más que el ojo. ¿Sí? La persona puede ver algo y decir, oh, yo tengo aquí delante de mí al enemigo. ¿Mejor? Entonces, si yo veo al enemigo delante de mí, me tengo que cuidar, tengo un enemigo. Viene la cabeza, no, es bonito, no te va a hacer nada, no te preocupes, es tranquilito, no quiere hacer la guerra. Ahí viene la mente y te puede marear, y te puede cambiar la película. Entonces tú no te cuidas y de repente te ataca, y al enemigo que lo tenías bien claro delante de ti, ahora tú caíste. ¿Por qué? Porque tu mente empezó a maquinar y a pensar de que, bueno, quizás lo que veo, sí lo veo, no lo veo, más o menos, o sea que, ¿cómo va a actuar? Eso ya es lo que entra en la mente de la persona. La mente puede provocar error. Dice el Maharal, ¿saben por qué eso es lo que sucede con la mente? Porque la mente, el raciocinio, es algo que está de alguna manera por encima de la naturaleza. Y justamente por eso es que puede suceder el error. Dafka por ese motivo. ¿Por qué? Porque el sejel, la idea, el entendimiento, ¿qué? Está, ¿sí? Se considera como algo que el Maharal aquí lo define como einotivi, como algo que no es natural, porque ese sejel puede llevar a la persona a cosas muy elevadas. Pero por otro lado, ¿en qué superficie, en qué plataforma se encuentra ese sejel? En el cuerpo. El cuerpo tiene sensaciones, tiene sentimientos, tiene muchas cosas. Entonces, es como la neshama que está dentro del cuerpo. El Yehudí es una criatura, ¿sí? Como dijimos ya en otras oportunidades, metafísica, ubicado en el mundo físico. Hay constantemente una situación conflictiva entre la esencia del Yehudí y la plataforma en la cual él se desarrolla. La esencia es la Neshama, pero ¿en dónde está esa Neshama? No está arriba, está acá abajo. ¿Sí? Eso provoca un metaj, provoca una ¿cómo se dice metaj? Conflicto, choque o No. diferencia. No, se me fue la palabra. Provoca esa situación. ¿Sí? Cuando hay dos personas que no se llevan muy bien, ¿qué hay? Hay como una, ¿qué sensación entre ellos? Sí. Una discusión. ¿Ah? Discusión. Discordia. ¿Qué? Hay otra palabra más exacta. A ver, lo me llama. Busca la palabra metaj. A ver. Mem, taf, het. Entonces, ¿qué? Tensión, ahí está, hay tensión. El Yehudí es una criatura por esencia en tensión. ¿Cuál es la tensión? La tensión entre su esencia metafísica y el marco físico en el cual se desarrolla.
Esa es la atención. Y por eso necesita mucha atención. Eso ya lo agrego. Ser muy cuidadoso. ¿Sí? ¿Sí? O sea, es muy lógico. Es muy lógico. Si la Neshama es divina, si la Neshama es Nefesh Elokit, si es metafísica, pero vive en el mundo físico, se desarrolla en el mundo físico, convive en este mundo físico, entonces la tensión es un hecho, es algo natural. Justamente esa tensión que no existe en las naciones, porque en las naciones esa parte divina no existe, entonces no hay tensión entre lo interno y lo externo, porque no hay diferencia, es lo mismo. En el Yehudí existe esa tensión constante, qué es lo que tengo que ser y qué es donde estoy, en qué situación. Dice el Maharal, ese es el Sejel. El Sejel es lo que le provoca constantemente la tensión al Yehudí. ¿Por qué? Porque es algo que lo conecta con lo que es metafísico, con lo que es extranatural, pero que se encuentra en un mundo físico. ¿Podemos deducir que las naciones no tienen tercer orar? Sí, lo tienen. Pero, otra vez, es parte de su forma de ser, de su estructura. En Am Israel el Yetzer Hara es adquisición foránea. Hitzoni, externo. ¿Qué? Aval koach hareut, pero la visión es algo natural. Eso es parte de la naturaleza, es uno de los sentidos humanos. El cerebro no es un sentido. El cerebro es conocimiento, es desarrollo. La visión es un sentido. Entonces, ¿quién se puede equivocar más? ¿Lo extranatural o lo natural? Lo extranatural. Lo extranatural puede llegar a equivocarse más que lo natural, que la visión. Achshav. Y por eso lo que yo veo lo vi y no hay error. Si no lo vi, no lo vi. Y si lo vi, lo vi. El Sejel me puede llevar a cosas muy elevadas. Pero por otro lado, dijeron Jajamim, lefum hurfa shabeshta. Cuanto más picoso es el cerebro, más se puede llegar a confundir. De tanta sabiduría, de tanta complejidad, eso mismo puede provocar el error. ¿Y entonces por qué el Beidín no acoge el testimonio de una persona que vio una situación? La mano. ¿Lo vio? Claro que sí. Necesito dos, dice. Una persona no, pero por dos sí. Bueno, pero ahora, por משהו ejemplo, אחר. no, pero ahora, por אבל, ejemplo, אבל a una persona, זה un בדיוק rabino, הנקודה. Un testigo no puede testimoniar de acuerdo a lo que le dijeron. Son Él dos. tuvo que haber visto lo que él está y testimoniando. son dos, correcto. ¿Sí? ¿נכון? Mínimo dos, ¿נכון? para que los dos confundan. עכשיו, entonces, por un lado la visión es más exacta Por un lado. que el conocimiento. Pero dice el Maharal, ¿pero quién es más elevado? ¿El conocimiento o la visión? El conocimiento porque ¿Quién es puede más elevado? discernir. ¿Ah? El conocimiento discierne lo que ha visto. ¿Mejor? ¿Mejor? La visión Es una es visión. algo que tú ves y es un hecho consumado. No hay mucho lo que hacer con eso. Lo que viste, viste. Bediu. El límite de lo natural. En el momento que el cerebro, que el pensamiento, que la sabiduría es algo extranatural, con eso puedes llegar muy arriba. Entonces, por eso, por un lado, ¿no? Vemos aquí algo muy interesante, los dos polos. Por un lado, la visión es algo más exacto, pero es más bajo. Por otro lado, el raciocinio es algo más elevado, pero es más peligroso porque puede
llegar a la confusión, al error. Ah, ¿Por qué? Justamente por ser tan elevado. Justamente porque el raciocinio te puede llevar, ¿sí?, a conclusiones tan profundas y tan elevadas. Eso mismo provoca que cuando no llegaste a la conclusión exacta y real, sino que hay un pequeño error en esa conclusión al final de una pequeña grieta puede transformarse en un terremoto que va a acabar con todo. ¿Qué? por ejemplo, lo que usted está diciendo, el ver, por ejemplo, una persona en Yom Kippur comiendo en un restaurante. Ay, yo estoy viendo, está esa persona, un rabino, comiendo en un restaurante. Luego está en mi cabeza pensar, bueno, ¿por qué será por alguna cosa? Ahí es donde tengo que discernir y mirar el bien. Yo he visto a una persona comiendo ahí, está prohibido. No, a ti te vi el otro día, pero no sé qué hacer. ¿Ceder? Entonces, para ir terminando, por ese motivo, por un lado, Am Israel es como el raciocinio, como el Sejel, súper elevados, súper conectados. Am Israel es un pueblo Eloquí, divino, conectado con Akadosh Baruj Hu. Pero por otro lado encuentras en Am Israel el Yetzer Hara. El Yetzer Hara que logra penetrar justamente en eso tan elevado, pero que tiene una pequeña grieta porque no puede ser absolutamente perfecto, como explicamos antes. Y esa es la deficiencia que tiene el cerebro. ¿Sí? Los que estudian el Kuzari. El filósofo tiene un solo problema. Un solo problema tiene. ¿Cuál es el problema? De que de tan sabio nunca puede llegar a ser profeta. De tan sabio, de tan elevado, de tan profundo en su mente, es tan inteligente, ¿sí?, es la energía del conocimiento, todo su potencial. Ni a Platón ni Sócrates fueron profetas. ¿Qué pasó? Ahí se quedaron. Falta lo divino. ¿No está lo divino? Ahí se quedaron. Se quedó en el cerebro, se quedó en el conocimiento. Hay una grieta. Ahora, dice el Maharal, en el mundo espiritual también hay algo así. ¿Por qué? ¿Cómo? Ahora el mundo espiritual es perfecto, es absoluto. Najón. Es absoluto si estaría en una plataforma absoluta. Si la Neshama estaría en la plataforma de la Neshama, que es el mundo celestial, entonces la Neshama nunca se equivocaría y nunca pecaría, como los ángeles. Avalmadazot, ¿en dónde está la Neshama? Dentro de un cuerpo. En el momento que está en la materia, eso le provoca que pueda caer. Que mi primera shel dabek ba'em ha'cheseron lefi malatam Elokim. La existencia de Am Israel tiene esa dualidad. Por un lado, la perfección más elevada de la existencia. Por otro lado, ¿sí?, como dijimos el Metaj, la tensión constante de cómo no caer en las bajezas del mundo material, de cómo mantenerse como jinete y no transformarse en caballo. ¿Qué? Y por eso el Yetzer Hara sabe, este pueblo tan elevado, yo sé penetrar en esa pequeña grietita que se llama cuerpo, que se llama físico, que se llama plataforma material, para provocarles el pecado. Porque justamente como son 99, ese % que les falta es el % en el cual yo me puedo apegar para que caiga todo el 99%. Esa grieta les puede provocar la caída. Y cuando llegamos a los Talmidei Jajamim, ¿qué más? El Talmid Jajam es la crema de la crema.
Entonces, si yo le puedo provocar la caída, dice el Yetzer Hara, a la crema, entonces a la fresa de la crema, todavía más, le puedo provocar la caída. ¿Lama? Porque el Talmid Jajam es Baal HaSechel, él es la Torah, el conocimiento. Y por eso, muchas veces escuchamos que un Rab, un Talmid Jajam cayó en esto, cayó, digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Lo Yajoliot. El Maral dice, lo Yajoliot, Badai. ¿Qué te piensas? ¿Que los Talmidei Jajamim están hechos de otra materia? Tienen la misma materia que tú. Solamente que tú, Bnei Israel, normal, como nosotros, estás hecho de una materia de Yehudi, pero Pashut. Él está hecho de una materia Yehudi, pero fue adquiriendo, fue refinándose. Y por eso su caída puede ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque crezca, nunca se puede crecer hasta tal punto que no haya algo en lo que seguir creciendo y perfeccionándose. Ese punto donde falta esa perfección a la cual se puede seguir aspirando, es ahí en donde el Yetzer Hara se involucra. Y por eso ahí se apega el Yetzer Hara. Y por eso dijo la Gemara que Am Israel busca a Bnei Israel y más todavía los Talmidei Jajamim de Am Israel. Y aquí termina el Yetzer Hara, el Maharal, y dice Va'efresh ben Israel umenu obed gilulim, para sintetizar la diferencia entre Am Israel y los idólatras. Que Israel mitzad hagirui asher poel ba'em Yetzer Hara nimshechu el hara. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la técnica del Yetzer Hara con Am Israel? La técnica del Yetzer Hara con Am Israel es: yo no estoy en mi hábitat natural, tengo que actuar para incitar a Bnei Israel, para provocarles la caída. Ve'ilu umot, pero en las naciones, tere mikra, antes de que lo llame el Yetzer Hara, él ya está presente. Yetzer Hara vehem ya'anu. Tomeret, ahí está, ya está listo. Como dice el pasuk respecto a Kadosh Baruj Hu, que cuando hay 10 Yehudim en un lugar, no hay minyan, tere mikrao, antes de que me llamen, yo ya estoy presente. En Am Israel, antes de que lo llamen a Kadosh Baruj Hu, él ya está ahí. En las naciones es el Yetzer Hara. Aquí termina el segundo capítulo. Y antes de que vayamos a comer, solo los voy a dejar con el interrogante que hace el Maharal al empezar el tercero. Beseda. Entendimos. Am Israel, el gran pueblo, el pueblo elevado, el pueblo divino. Una grieta ahí es terrible. Provoca la caída, provoca el pecado, más que en todas las naciones. Talmidei Jajamim, peor todavía, más peligroso. Pero dice el Maharal, Akol Yafé Meod, yo entendí, todo eso lo entendí, pero hay algo que no entendí. ¿En qué pecado? ¿En qué pecado cayó Am Israel en su historia? Muchas veces. ¿En cuál? ¿Ah? ¿No? Idolatría. Dice el Maharal, Yesh li shol. Después de que en este segundo capítulo te expliqué exactamente por qué el Yetzer Hara busca al mejor cliente para provocarle la caída, y entendimos por qué en Am Israel Dafka se encuentra ese potencial de poder pecar, porque el Yetzer Hara nos busca. Aval, pero yesh latet siba, hay que dar un motivo. Porque justamente el pecado del que estamos hablando, que busca el Yetzer Hara de provocar la caída en Am Israel, ¿cuál es? No comer taref, no profanar Shabbat. ¿Cuál? Idolatría. Lama ya nimtza cheta avodat gilulim yoter mishar chataim. Después de que entendí de que Am Israel es propenso más al pecado
por la fuerza del Yetzer Hará justamente en contra de Am Israel, ahora tenemos que entender dentro del pecado por qué somos más propensos o fuimos más propensos hasta que se anuló el Yetzer Hará y la idolatría, por qué Dafka ese era el pecado en el cual justamente caía Benei Israel.